tutorial me voy a ocupar de las inecuaciones con módulos, pero también te voy a presentar algunas propiedades del módulo que son necesarias para poder resolver las inecuaciones con módulos. Bien, ¿qué te parece? ¿Comenzamos? Pero, ¿cómo está tu cerebrito? ¿Cómo está tu cerebrito para aprender matemática y para entrenar? Adelante entonces. En el tutorial anterior trabajé con el módulo o valor absoluto de un número real. Allí ya te presenté algunas propiedades del módulo. ¿Te acordás? Por ejemplo, que dos números opuestos tienen el mismo módulo o valor absoluto. En forma simbólica, el módulo de x es igual al módulo de menos x. También vimos la propiedad conocida con el nombre de desigualdad triangular, donde hablábamos de que el módulo de la suma de dos números reales es menor o igual que la suma de los módulos de cada uno de ellos. Luego vimos el módulo de la diferencia de dos números reales y dijimos el módulo de la diferencia es mayor o igual que la diferencia de los módulos. Ahora, ¿qué ocurría con la multiplicación de números reales y con la división? En ese caso vimos que si tengo el módulo del producto de dos números reales, siempre es igual al producto de los módulos de cada uno de los factores. Y en el caso de la división, siempre y cuando el divisor sea distinto de 0, el módulo del cociente es igual al cociente de los módulos. Conocer todas estas propiedades es muy importante al momento de resolver operaciones con módulos. En este tutorial te voy a presentar nuevas propiedades. Estas propiedades que vamos a utilizar sumadas a las anteriores para resolver inecuaciones con módulo. ¿Qué te parece si iniciamos con un ejemplo? Como ya te dije en otras oportunidades, trabajar con ejemplos ayuda a comprender el tema que nos ocupa. Entonces, el ejemplo 1 dice, hallar los valores de x que verifican la desigualdad que el módulo de x debe ser menor o igual que 5. Es decir, valores de números reales cuya distancia al cero sean menores o iguales que 5. ¿Por qué digo distancia al cero? Y porque en el tutorial anterior vimos en la interpretación geométrica que el valor absoluto o el módulo de un número real me indica la distancia que hay entre ese número real y el cero, ¿sí? Entonces, en este caso me está hablando de los valores de x o números reales que verifican esta desigualdad, es decir, que la distancia al cero sea menor o igual que 5. Así que podríamos decir, por ejemplo, que el 5 es un número real cuya distancia al cero es igual a 5. Pero no te olvides que el módulo tiene la particularidad que números opuestos tienen el mismo módulo. Entonces estaríamos hablando también del menos 5. El menos 5 tiene una distancia al cero igual a 5 unidades. Entonces, el más 5 y el menos 5 serían los valores que cumplirían esta desigualdad. Pero no son los únicos, porque tengo aquellos valores cuya distancia al cero es menor que 5. Así tendría todos estos números reales. Mira bien en la recta numérica. Todos estos números reales tienen una distancia al cero menor que 5. No te olvides de los números negativos, ¿sí? Los valores negativos que mayores que menos 5 sería en este caso, porque no te olvides que los negativos, cuanto más próximos al cero están, son mayores, ¿sí? Todos estos valores que son mayores que menos 5 tienen una distancia al cero menor que 5. Entonces, ¿de quiénes estaría hablando? ¿Cuáles serían los valores de x que cumplen esta desigualdad? Coloco corchete porque te acordás que el corchete incluye al menos 5 y al 5. Los valores de x que verifican la desigualdad serían los x que pertenecen al intervalo menos 5, 5. Todo lo que está marcado con rojo en la recta numérica. O también podríamos decir que son los valores de x mayores o iguales que menos 5 y menores o iguales que 5. ¿Sí?
De esta manera, el módulo de x es menor o igual que 5, siempre y cuando x está comprendido entre el menos 5 y el 5. Es decir, los x mayores o iguales que menos 5 y menores o iguales que 5. Son los que están referidos acá en la recta numérica, los que están marcados con rojo que pertenecen a este intervalo. Ahora, en todos los casos, y acá te voy a recalcar esta afirmación, cuando se emplea esta expresión x mayores o iguales que menos 5 y menores o iguales que 5, se emplea para reemplazar esta conjunción de desigualdades. Fíjate lo que estoy diciendo. Estoy diciendo conjunción de desigualdades o proposiciones que enuncian que x mayor o igual que menos 5 y x menor o igual que 5. Ahora te voy a expresar de manera más sencilla qué significa esto. Este sombrerito rojo que ves acá es un operador lógico que significa y. Cuando utilizo este operador lógico en matemática, esto implica que se deben cumplir simultáneamente esta condición y esta condición. Por lo tanto, estoy hablando de los valores de x que cumplen la condición de que deben ser mayores o iguales que menos 5 y simultáneamente deben ser menores o iguales que 5. Eso es el significado de esta desigualdad expresada de esta manera. X mayores o iguales que menos 5 y X menores que iguales que 5. Se deben cumplir simultáneamente, y ahí está el operador y, estas dos inecuaciones. Esos son los números reales o los valores de X que verifican la desigualdad, que el módulo de X sea menor o igual que 5. En forma genérica vamos a expresar que si X pertenece a los reales y A pertenece a los reales positivos, el módulo de X es menor o igual que A, es equivalente a decir que X toma valores mayores o iguales que menos A y menores o iguales que A. En la recta numérica, ¿cómo traduciríamos esta expresión? ¿Cuál sería la interpretación geométrica? Esta son todos los valores de X comprendidos entre menos A y A, incluyendo al menos A y a A. También puede ocurrir que X pertenezca a los reales y A sea un número positivo y debo pensar o calcular los valores de X menores que A. En ese caso serían aquellos valores de X comprendidos entre menos A y A, pero acá no se verifica al igual, es decir, que no incluye al menos A y A. Por eso utilizamos los agujeritos, ¿te acordás? Para que me entiendas. Son todos estos valores de la recta numérica, pero excluye ¿a quién? A los puntos en los que se encuentra menos A y A. Bien, ahora te propongo que resolvamos esta actividad. Así podrás comprender mejor lo trabajado hasta aquí. La actividad plantea lo siguiente: ¿qué números verifican la condición que el módulo de X sea menor que 2? Por lo tanto, debemos hallar los valores o los números reales que puede tomar X para que la distancia de esos valores al 0 sea menor que 2. Entonces, ¿qué te parece si recurrimos a esta propiedad que vimos, la propiedad número 2? Porque en este caso refiere a menor, no menor o igual. Aplicando esa propiedad me quedaría que el módulo de X es menor que 2 si y solo si X está comprendido entre menos 2 y 2, excluyendo al menos 2 y al 2. De esta manera me quedaría la interpretación geométrica, un intervalo abierto a izquierda y a derecha, porque el menos 2 y el 2 no pertenecen a este intervalo. Así, vamos a ver cómo aplicando la propiedad
puedo resolver esta inecuación. ¿Por qué es una inecuación? Porque aparece una incógnita, que es x, y una desigualdad. Ahora vamos al ejemplo 2, donde tengo 3 puntos en este ejemplo 2. Hallar los valores de x que verifican la inecuación módulo de x menos 3 tiene que ser menor o igual que 1. El ítem B me plantea el punto x igual a 2. Verifica la inecuación. Y el punto C, y el origen. ¿También verifica? Bien, ¿cómo podemos resolver este ejemplo o esta situación? Tenemos dos opciones. Va la primera. Una opción es buscar los valores de x cuya distancia hasta 3 es menor o igual que 1. ¿Te acordás que este concepto de distancia entre dos números ya lo trabajamos en el tutorial anterior? Y vimos que la distancia es igual al módulo de b menos a o el módulo de a menos b, siendo a y b los números cuya distancia debo calcular. En este caso, como no tengo el dato de x, la pregunta es qué valores o qué números puede tomar x para que la distancia a 3 sea menor o igual que 1. Pensando en términos de distancia y geométricamente haciendo la interpretación, tengo que el intervalo 2, 4, incluido el 2 y incluido el 4, contiene a todos los números cuya distancia al 3 es menor o igual que 1. Si observamos, tengo que el 2 y el 4 tienen una distancia al 3 de una unidad. Y el resto de los números reales que están en ese intervalo tienen una distancia al 3 menor que 1. Por lo tanto, podemos escribir que el conjunto solución está dado por los x que pertenece a ese intervalo cerrado, 2, 4. O también mayores o iguales que 2, menores o iguales que 4. Tal cual planteamos en esta propiedad. Pero como te dije, tenemos otra opción que consiste en aplicar la propiedad 1. Recordar la propiedad 1, que el módulo de x es menor o igual que a, si solo si x es mayor o igual que menos a, menor o igual que a. ¿Cómo vamos a aplicar esta propiedad en este ejemplo, en esta inecuación? Si el módulo de x menos 3 es menor o igual que 1, entonces x menos 3 debería ser mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Fíjate cómo marco con color x menos 3, porque x menos 3 es la expresión que está dentro del módulo, como que acá si fuera x. Entonces acá yo dije x mayor o igual que menos a, menor o igual que a. En este caso, x menos 3, que es lo que está dentro de la barra, ¿no es cierto? Sería mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. ¿El objetivo cuál es? Es despejar x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar 3 a todos los miembros. Pero no te olvides de sumar a todos los miembros, porque si no, no estaría cumpliendo la propiedad uniforme. Porque, ¿qué tenés que tener en cuenta? Que x menos 3 mayor o igual que menos 1, menor o igual que 1, en realidad, acordate lo que vimos anteriormente, estoy empleando una conjunción de dos inecuaciones. Por un lado, x menos 3 mayor o igual que menos 1 y x menos 3 menor o igual que 1. Si las resuelvo separadas, en realidad voy a terminar sumando 3 a todos los miembros. Entonces acá hago lo mismo, de una sola vez sumo 3 a todos los miembros, pero no te olvides que debe ser a todos los miembros. De esta manera me queda menos 1 más 3, menor o igual que x menos 3 más 3, sumo el 3, menor o igual que 1 más 3. Y aplico la propiedad cancelativa, menos 3 más 3 cancelo y me queda menos 1 más 3 es igual a 2 y 1 más 3 igual a 4. Por lo tanto, x es mayor o igual que 2, menor o igual que 4. Como observarás, con esta opción también obtengo la misma solución. ¿Qué te parece si contestamos ya el punto B y C? El punto B pregunta si 2 verifica la inecuación. Bueno, podría reemplazar en la inecuación x por 2 y ahí me voy a dar cuenta que el módulo
de x menos 3, que sería menos 1, el módulo de menos 1 es menor o igual que 1, específicamente es igual a 1. Es decir, que el punto x igual a 2 verifica, vemos que numéricamente verifica la inecuación. También podemos visualizar que pertenece el intervalo 2, 4, es justamente el extremo inferior del intervalo y gráficamente también se corrobora esa información. Es decir, que el punto x igual a 2 sí verifica la inecuación. ¿Y qué pasa con el origen? Que sería el punto x igual a 0. Si quiero verificar numéricamente, hago el módulo de 0 menos 3, me queda el módulo de menos 3, que es igual a 3, y no es menor o igual a 1. Por lo tanto, numéricamente puedo comprobar que no se verifica para x igual a 0. Y gráficamente también, porque observamos que el 0 no es un punto interior al intervalo. Ahora vamos a formalizar esta propiedad, donde x es un número real, a es un número real positivo y k pertenece a los reales. ¿Qué podríamos decir? Que si el valor absoluto de x menos k es menor o igual que a, si solo si x menos k es menor o igual que menos a, menor o igual que a. ¿Qué es lo que hicimos aquí? En este caso, k es 3 y a es igual a 1. En este ejemplo en particular. Entonces, ¿qué dijimos nosotros acá? X menos 3 mayor o igual que menos 1, menor o igual que 1. En forma genérica estaríamos diciendo x menos k mayor o igual que menos a, menor o igual que a. Si solo si, x es mayor o igual que k menos a, menor o igual que k más a, que es lo que he hecho acá con el ejemplo. Sumé a todos los miembros, sumé 3. Entonces, si acá sumo k, me quedaría de esta manera. Gráficamente, ¿cómo puedo interpretar esta propiedad a la que numeré con el número 3? Ojo que este orden es un orden que hice simplemente para la exposición. Esta numeración de llamar 1 a esta, 2 a esta propiedad y 3 a esta. Geométricamente voy a tener entonces un intervalo de extremos k menos a, k más a, y k ¿dónde quedaría? Sería el punto medio de ese intervalo, ¿sí? Bueno, ahora lo que debes tener en claro también que así como tenemos que esta propiedad 3 se cumple para los x menores o iguales, también es verdadera para el signo menor, con la diferencia entonces que acá tendría todas estas expresiones, pero en lugar de aparecer menor o igual me quedaría solamente menor. Esto es lo que hace a las inecuaciones que están asociadas a módulo de una expresión menor o igual que un número real. Ahora te propongo otra propiedad a partir de un ejemplo, pero observa en qué consiste este ejemplo. Hallar los valores de x que verifican la desigualdad módulo de x, pero acá ¿qué dice? Mayor o igual que 3. Es decir, que deberíamos hallar los valores de x cuya distancia al 0 sea mayor que 3 o igual a 3. Gráficamente, ¿qué tendría? Hagamos la interpretación geométrica. Tendría entonces el más 3 y el menos 3. Son valores cuyos módulos son iguales a 3. ¿Y dónde están los valores de x cuya distancia al 0 superan al 3? Y estaría entonces a la derecha de más 3 y a la izquierda de menos 3. Ahí entonces, si marcamos en la recta numérica, tendríamos esta situación. Aquí se encontrarían en rojo todos los valores o los números reales cuyo módulo es mayor o igual que 3. Tienen distancia al 0 mayor o igual que 3. Entonces, vamos a escribir los valores de x que verifican la desigualdad. Sería, fíjate bien acá, el intervalo de menos infinito hasta menos 3, ¿sí? O el intervalo de 3 a más infinito. Acá aparece una letra diferente a la que veníamos trabajando en las desigualdades anteriores. Aparece la letra O en lugar de la letra I. Estamos hablando de un intervalo de menos infinito a menos 3, incluido 3, o el intervalo de más 3
a más infinito. Esto significa que se cumple esta condición, los x mayores o iguales que menos 3 o los x mayores o iguales que 3. Este símbolo es otro operador lógico que significa o. ¿Y cuándo utilizamos? Para indicar que la inecuación, que sería esta, se cumple cuando se cumple esta inecuación o esta inecuación, o si fuera posible ambas. El símbolo o está asociado a la unión de las soluciones. Es decir, estoy uniendo estas dos soluciones. A diferencia que en los casos anteriores, ¿te acordás que teníamos y? Hablábamos de que se debían cumplir ambas inecuaciones simultáneamente. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a generalizar en este caso? Vamos a decir que si x pertenece a los reales y a pertenece a los reales positivos, el módulo de x mayor o igual que a es equivalente o se verifica si solo si x es menor o igual que menos a o x es mayor o igual que a. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurriría gráficamente? Tendría esta situación, que es la que reflejé en este ejercicio en particular, en este caso en particular. Tendría los menores o iguales que menos a, incluyendo el menos a, por eso hago ese puntito, o si no tendría que hacer corchete, y los mayores o iguales que a, incluido el a, puntito o corchete, ¿sí? O también tengo que, si x pertenece a los reales y a pertenece a los reales positivos, en lugar de tener la desigualdad o la inecuación con mayor o igual, tengo con mayor. En ese caso, lo único que se modifica es que en lugar de decir que x es menor o igual, digo que x es menor que menos a o x es mayor que a. Gráficamente tendría esta situación. Tendría los agujeritos en menos a y a, porque excluyen a menos a y a. O también tendría que poner paréntesis. Ahora te propongo que hagamos una actividad. Hallar los valores de x que verifican la inecuación módulo de x menos 5 mayor que 2. Y además, ¿qué representa esa inecuación? Entonces, vamos al punto A. Módulo de x menos 5 mayor que 2. Vamos a la propiedad. Cuando el módulo de x es mayor que a, si solo si x es menor que menos a o x mayor que a. Apliquemos esta propiedad, entonces me quedaría, ¿qué es lo que está acá dentro del módulo, dentro de las barras, digamos? X menos 5 menor que menos 2 sería, teniendo en cuenta la propiedad, o x menos 5 mayor que 2, ¿sí? Teniendo en cuenta esta propiedad. Comienzo a despejar x va a ser menor entonces que menos 2 más 5, estaba restando, pasa sumando, o x mayor que 2 más 5. Igual manera también pasa de restar a sumar, ¿sí? El 5. Entonces me quedaría que x es menor que 3 porque menos 2 más 5 es 3 o x mayor que 7. X menores que 3 o x mayores que 7 son los valores de x que hacen que el módulo de x menos 5 sea mayor que 2. Vamos a pensar entonces cómo escribir la solución de la inecuación. Los x pertenecientes, ¿cuáles son los menores que 3? De menos infinito hasta 3. No incluye al 3, por eso utilizo paréntesis. Unión. ¿Te acordás qué dije hoy? El tema del significado del operador lógico o es la unión de estas dos inecuaciones. Entonces, los mayores que 7 sería el intervalo de 7, sin incluir al 7, porque habla de mayores que 7, a más infinito. Entonces, ahora podemos pensar en la representación de esta inecuación. ¿Qué representa? Vamos a la recta numérica. Tengo el intervalo de menos infinito a 3, menos infinito a 3, con un agujerito en 3 porque el 3 no pertenece a la solución, y el intervalo de 7 a más infinito con un agujerito en 7 porque el 7 no pertenece a la solución. Entonces, gráficamente tengo la interpretación geométrica de las soluciones de esta inecuación. ¿Qué representan las soluciones? Representan las semirrectas que salen de 3
y de 7 hasta más infinito y menos infinito, excluidos los puntos 3 y 7. Este desarrollo me permitió analizar cuando me aparecen inecuaciones asociadas a desigualdades donde el módulo de x es mayor o igual que 3. Ahora te voy a invitar a resolver dos inecuaciones más con módulos. Vos dirás, ay, esta profe, más inecuaciones, sí. Cuanto más podamos practicar y analizar, mejor aprenderemos. Vamos a comenzar con la primera inecuación. Esta inecuación con módulo, mirá qué interesante. Es una ecuación donde en el primer miembro tengo ¿cuántos términos? 1, 2. Menos el módulo de x menos 3 más el módulo de 2x menos 6 menor que 4. Vamos a resolver. Primero voy a sacar factor común del segundo módulo. ¿Por qué voy a utilizar esa estrategia? Para que me queden los módulos afectados por la misma expresión algebraica, x menos 3. Saco factor común y fíjate, al sacar factor común 2, me queda x menos 3 en el segundo módulo. Luego aplico ¿qué propiedad? El módulo de un producto, que es igual al producto de los módulos. ¿Te acordás de esa propiedad? Entonces me quedaría menos el módulo de x menos 3 más módulo de 2 por el módulo de x menos 3, menor que 4. El módulo de 2, por definición, ¿a qué es igual? A 2. Entonces me queda menos módulo de x menos 3 más 2, porque el módulo de 2 es igual a 2, módulo de x menos 3 menor que 4. ¿Por qué marqué con rojo? Para que puedas visibilizar que tengo dos términos donde en los dos términos aparece el módulo de x menos 3. Entonces puedo operar con los módulos, ¿sí? Y me va a quedar menos 1 módulo de x menos 3 más 2 módulo de x menos 3 es un módulo de x menos 3. ¿Menor que qué? Que 4. Luego, esta inecuación tiene que llevar a la mente esta propiedad, que decíamos que el módulo de x menos k es menor o igual que a, sí, solo sí, ¿te acordás? X menos k es mayor o igual que menos a, menor o igual que a. Sí, solo sí, x está comprendido entre k menos a y k más a. Esta propiedad que acá parece menor o igual, pero cuando te expliqué te dije que la misma propiedad es válida para el menor. Entonces aplicamos la propiedad, ¿te parece? Y me quedaría x menos 3 mayor que menos 4 y menor que 4. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sumar 3 a todos los miembros para poder despejar x. Entonces me quedaría menos 4 más 3 menor que x menos 3 más 3 menor que 4 más 3. A todos los miembros sumé 3. Menos 3 más 3 se pueden cancelar. ¿Y qué me va a quedar? X mayor que menos 1 y menor que 7. Por lo tanto, los valores de x que cumplirían esta inecuación son los x comprendidos entre el menos 1 y el 7, pero el menos 1 y el 7 no forman parte de la solución de esta inecuación. Ojo, me quedaría un intervalo entonces abierto a izquierda y a derecha. Menos 1, punto y coma, 7. Ahora también puedo interpretar gráficamente y al interpretar gráficamente tendría entonces los agujeritos o paréntesis indistintamente en menos 1 y en 7 y todos los puntos interiores a ese intervalo son puntos que verifican esta inecuación. También podemos, como estrategia de verificación, aplicar el concepto de distancia entre dos números. De esta manera me quedaría entonces pensar en cuáles son esos valores y yo si grafico y miro la gráfica, fíjate acá, tengo el menos 1 y el 7, tengo el menos 1 y el 7 y acá tengo el 3. Todos estos valores tienen una distancia al 3 menor que 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Fíjate, 1, 2, 3, 4. Pero todos estos tienen una distancia al 3 menor que 4. ¿Sí? Entonces, una manera como el saber diferentes procedimientos me permiten utilizar un procedimiento para resolver y el otro para verificar. Está bueno, ¿no?
Vamos al segundo ejemplo, esta inecuación que es un poquito más complicada, pero está interesante también, está linda. Hallar los valores de x que cumplan estas dos condiciones, módulo de x menor o igual que 1 y módulo de x menos 2 mayor o igual que 3. O sea, este y me está indicando que los valores de x deben cumplir simultáneamente estas dos condiciones. Tengo esas dos condiciones y ¿cómo debo pensar? Debo pensar primero cuáles son los valores que verifican la condición de que el módulo de x sea menor o igual que 1 y también debo pensar en cuáles son los valores de x que verifican que el módulo de x menos 2 sea mayor o igual que 3. Pero como aparece y, significa que deben cumplirse simultáneamente las dos inecuaciones. Te propongo primero resolver la inecuación módulo de x menor o igual que 1, ¿sí? A la que asigné el número romano 1. Entonces, vimos esta propiedad cuando el módulo de un número es menor o igual que a, ¿te acordás? Ese número está comprendido entre menos a y a, incluyendo los extremos. Entonces, de esta manera tendría que x debería ser mayor o igual que menos 1, menor o igual que 1. El conjunto solución de esta primera inecuación sería entonces este intervalo, los x que pertenecen al intervalo cerrado, menos 1, punto y coma 1. Tomemos la inecuación 2, módulo de x menos 2 mayor o igual que 3. ¿Qué vimos según la propiedad cuando el módulo de x es mayor o igual que un número a? Vimos que es equivalente a que x sea menor o igual que menos a o x mayor o igual que a. Así vamos a decir que en este caso, como la expresión que está dentro de las barras es x menos a, aplicando esta propiedad me quedaría entonces que x menos 2 es menor o igual que menos 3, porque acá, fíjate, la propiedad dice x mayor o igual que menos a, o que diría que x menos 2 debe ser mayor o igual que 3, ¿sí? Aplicando esta otra parte de la propiedad. Entonces, ahora sí voy a resolver ambas desigualdades. Me queda que x es menor o igual que menos 3 más 2, el menos 2 que está sumando pasa al segundo miembro restando, al igual que en la otra parte de la desigualdad. Me queda que x es mayor o igual que 3 más 2. Así, finalmente, x debe ser menor o igual que menos 1 o x debe ser mayor o igual que 5, porque 3 más 2 es 5. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la solución de esta inecuación? ¿Cómo vamos a expresar a los x mayores o iguales que menos 1 y a los x mayores que o iguales que 5? Ambos unidos por la disyunción o. Finalmente, vamos a escribir la solución de la inecuación 2, de esta inecuación. Módulo de x menos 2 mayores o iguales que 3 son los x que pertenecen al intervalo menos infinito menos 1, ¿sí? Este intervalo sería en los x menores o iguales que menos 1, por eso incluye al menos 1, unión, porque tengo acá o, unión, el intervalo de más 5 a más infinito, ¿sí? Incluyendo al 5, por eso pongo un corchete, y aquí estarían los x mayores o iguales que 5. Esta expresión es la que expresa las infinitas soluciones de la inecuación módulo de x menos 2 mayor o iguales que 3. Ahora tengo que calcular o hallar, mejor dicho, los valores de x que cumplen ambas inecuaciones simultáneamente, porque acá aparece el y, ¿no es cierto? Entonces te propongo ir a la recta numérica y vamos a representar las soluciones de la primera inecuación y de la segunda inecuación. Las que cumplen ambas simultáneamente es la solución definitiva, la que estamos buscando. Vamos a la gráfica entonces. Primero vamos a representar el intervalo menos 1, 1, que es la solución del conjunto solución del módulo de x menor o igual que menos 1.
Tengo este intervalo donde pongo entre corchetes porque incluye al -1 y al 1 y todos los puntos interiores. Aquí está la representación de la solución de la inecuación 1. Ahora la solución de la inecuación 2. Módulo de x menos 2 mayores o iguales que 3. Tendría, por un lado, dijimos, los x menores o iguales que -1, que es el intervalo de menos infinito hasta -1, incluido el -1, por eso pongo un corchete. Y a la que debo unir, ¿no es cierto?, el intervalo de 5 a más infinito. Entonces pongo un corchete en 5 porque incluye el 5 más infinito. ¿Estamos? Ahora observan detalle. ¿Cuál es el valor o los valores o soluciones comunes a las soluciones de la inecuación 1 y 2? Mirá en detalle, hay una única solución común, el punto al que le corresponde el valor -1. De esta manera vamos a decir entonces, fíjate qué interesante, que la solución común a ambas inecuaciones es -1. ¿Cuántas soluciones tiene o cuántos son los valores que cumplen ambas inecuaciones simultáneamente? -1. Hay una única solución. Esta inecuación es más complicada, un poquito más complicada, hay que pensar más, pero está buena, está interesante. De esta manera cierro el tutorial en cuanto al desarrollo de contenidos. Pero no voy a cerrar el tutorial sin antes recordarte esta frase. Tú puedes. Solo quiero recordarte esta frase. Actitud positiva. Actitud de superación para desarrollar el pensamiento con el aprendizaje matemático y avanzar en la vida. Porque lo importante, como siempre digo, es avanzar. Hasta la próxima.